Jesús Lopera, director territorial de la Ingesa en Ceuta. Vamos a hacer una comparecencia para trasladar a toda la población de Ceuta y a los medios de comunicación cuál es la situación actual de Ceuta respecto a la pandemia de coronavirus. En primer lugar, como ya ha venido sucediendo en otras comparecencias, la hacíamos conjuntamente el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Ceuta y yo mismo, ¿no? En esta ocasión tengo que disculpar la asistencia del consejero de Sanidad por motivos personales, no ha podido acudir a esta comparecencia y me pide que se disculpas ante toda la población al respecto. Así es que la haré yo en nombre de los dos, ¿no? En primer lugar, quiero empezar la comparecencia expresando el pésame a las familias de las 3 personas que hasta ahora han fallecido como consecuencia del coronavirus, trasladarle el pésame de todas las familias sanitarias de Ceuta, de todos los que han estado trabajando y haciendo todo lo posible para intentar sacar a estas personas de esa situación grave, crítica que tenían y, por lo tanto, manifestarles nuestro pésame, ¿no? Por otro lado, quiero también trasladar a la opinión pública de Ceuta que la situación en Ceuta actualmente es la siguiente. Positivos totales desde que se inició la pandemia, quiere decir todos los positivos que tenemos, todas las personas positivas que en Ceuta han sido o son 83. De esos 83 casos positivos que se han detectado en Ceuta, en la UCI de nuestro hospital hay 2 pacientes, un paciente en planta, un paciente aislado en urgencias, 76 en domicilio, 2 curados y 3 fallecidos. De los de observación de urgencias, que ayer había 4, 1 falleció, como saben, y otros 2 están en alta domiciliaria. Esa es la situación que hay a fecha de hoy, que son los mismos casos que había ayer, ¿no? A esta situación se ha llegado, una situación en la que el hospital está tranquilo, en la que se están haciendo esfuerzos por contener el avance de la pandemia, se ha producido en base a varias circunstancias, a las que quiero dar énfasis, ¿no? Por un lado, la gran colaboración ciudadana. Está claro que el hecho de que todos los ciudadanos estén en sus domicilios, no solamente en sus domicilios, sino con aislamiento domiciliario, sino también aislamiento social. No nos debemos quedar en nuestras casas y no ir siquiera a casa de otros familiares o de vecinos. Eso ha sido muy, muy importante, disminuir los desplazamientos lo menos posible. Eso ha contribuido a la contención del avance de la enfermedad. Por otro lado, a la gran actuación que se está haciendo de forma muy coordinada por parte de los profesionales sanitarios, que están trabajando de forma muy coordinada, tanto en atención primaria como en atención especializada, servicios de urgencia y servicios de urgencia del 061, la gran actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hace que se mantenga la paz y la seguridad en nuestras calles, Protección Civil, Cruz Roja, Ministerio de Defensa, Sanidad Exterior, Consejería de Sanidad, que está haciendo un trabajo muy considerable, Delegación de Gobierno, Ingesa, entre otros. Y también, como no, de todas aquellas empresas que de forma indirecta también contribuye mucho a que la pandemia se contenga, desde las empresas que favorecen el abastecimiento de la ciudad, desde las empresas de limpieza, personas que se dedican a distribuir a domicilios comidas, medicamentos, cualquier otro tipo de cosas. Todo eso ha contribuido a que la contención de la enfermedad pues sea
efectiva y sea menor que en otros sitios, como ya saben, ¿no? También ha influido muy positivamente las medidas de contención que se han tomado con el cierre de fronteras, el puerto, aislamiento en domicilio, no solamente domiciliario, sino también social, las medidas higiénico-sanitarias recomendadas y toda la serie de recomendaciones que se han ido realizando y que la ciudadanía ha hecho. Gracias a eso, la situación actual en Ceuta es la que he comentado y a partir de aquí, pues, estoy a disposición de las preguntas que me quieran realizar. La primera pregunta de Onda Cero. Que Ceuta cuente por ahora solo con 2 curados, ¿es porque las segundas pruebas han vuelto a dar positivas o porque aún no se han hecho? La respuesta es en ambos casos. Vamos a ver. Para dar el alta a pacientes que son positivos en coronavirus, si los pacientes tienen sintomatología leve y han pasado 14 días y se han curado de la enfermedad mediante el seguimiento que hacen los médicos de atención primaria, el protocolo actual del Ministerio de Sanidad de 31 de marzo determina que pueden ser dados de alta sin necesidad de PCR. No obstante, nosotros estamos haciendo PCR para confirmar la negatividad de las pruebas. Hoy se van a hacer 8 PCR para confirmar a aquellos pacientes que ya han cumplido los 14 días y que se encuentran bien, para confirmar que están curados y, por lo tanto, durante esta semana, que ya han pasado en muchos pacientes las 2 semanas de tratamiento y de aislamiento, pues tendrán su PCR y en base a eso se irá incrementando, afortunadamente, el número de altas. Esa es la situación. Ceuta al Día pregunta, ¿tiene Ingesa alguna explicación a cómo con todo el sistema sanitario volcado en una enfermedad se le pasaron 2 pacientes que acabaron como positivo, uno de ellos fallecido? ¿Cuáles son los protocolos exactos que aconsejaron a no hacer los test en esos casos? ¿O es que no había suficientes test y por escasez se optó por no hacérselo? ¿Se ha abierto alguna clase de investigación interna? Bueno, son varias preguntas, voy a intentar responderlas completas, ¿no? En primer lugar, hay que decir que en Ceuta, como en todos sitios, se han hecho las PCR necesarias siguiendo los protocolos del Ministerio. De tal manera que niego tajantemente que se hayan hecho menos PCR de las que se indican. El protocolo actual del Ministerio de Sanidad al respecto determina que las PCR deben de realizarse a personas que sean sintomáticas, y ahora lo explicaré, ¿vale? Y que tengan una infección respiratoria que requiera hospitalización o que requiera ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Ese es el criterio. O bien, en aquellas otras personas que teniendo infección respiratoria de cualquier tipo, pertenezca a colectivos especiales, como son sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personas que viven en residencias o en sitios cerrados y cualquiera que se considere servicios especiales. De tal manera que no se han hecho ninguna PCR de menos de las que debiera de hacerse. Eso hay que decirlo alto y claro. Poner en cuestión ese tema es poner en cuestión el funcionamiento del sistema sanitario. Además, debo de decir que todas las PCR que se han hecho están habilitadas y están prescritas a través del Servicio de Medicina Preventiva, Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales del INGESA, conjuntamente con la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con la que la colaboración es total, ¿vale? Otra cosa es que hay que explicar el por qué las PCR hay que hacerlas a partir del 4º o 5º día y no de inmediato, ¿vale? Y no hay de inmediato. ¿Por qué motivo? Porque para hacer PCRs los pacientes tienen que tener suficiente cantidad de virus en su organismo. O para hacer test rápidos tienen que tener suficientes anticuerpos
en el organismo. No existe en la actualidad ninguna prueba, ninguna, que detecte virus o anticuerpos de forma precoz. No existe en la actualidad. De tal manera que aquellos pacientes que no tienen síntomas o aquellos pacientes que tienen sintomatología leve, no está indicado hacerle ni PCRs ni test rápidos hasta que esté sintomático o hasta que hayan pasado 4 o 5 días del contacto. Por lo tanto, puede haber pacientes sin sintomatología en los primeros días, como ha pasado en algún caso, en donde no tenía indicación de hacerle PCR ni test rápido y que la evolución de la enfermedad, en vez de ir a mejor, ha ido a peor. Y eso llama a confusión. Pero todos los pacientes están tratados acorde a su situación clínica desde el primer día. Están valorados por sus médicos de cabecera, bien directamente en sus domicilios, bien a través de teléfono, y se les realiza la valoración clínica y el tratamiento adecuado en ese momento. Por lo tanto, no hay menos PCR que en otros sitios. Es más, la cifra por 100.000 habitantes de PCR realizadas en Ceuta duplica y a veces más a las realizadas por 100.000 habitantes en la media nacional, y se realizan siempre, siempre, siempre siguiendo los protocolos que dice el Ministerio de Sanidad, que por cierto están colgados en la página web y que es conocido de toda la ciudadanía que quiera acceder a su página web. Luis, tiempo de ocio, pregunta en Infoceuta. Dice, la señora que murió en observación, ¿cómo no estaba en la UCI? La señora que murió en observación, esa planta, aunque se le llama de observación, está en el servicio de urgencia porque tiene mejores dotaciones que una planta convencional, una habitación convencional. Serían pacientes intermedios. Entonces, hay pacientes en los que se valora clínicamente y debido a diversos factores, que tenga otras enfermedades o otras, lo que le llamamos comorbilidades, pues se ve si es necesario o no su tratamiento en UCI y las posibilidades de supervivencia que pueda tener. Hay que tener en cuenta que los tratamientos que se realizan en cuidados intensivos son tratamientos muy enérgicos, ventilación mecánica durante muchos meses, durante muchos días o incluso semanas, y que todo eso, no todos los pacientes están en situación clínica de soportarlo. Entonces, los médicos que atienden a los pacientes pues determinan en qué casos tienen que tener ingresos en la unidad de cuidado intensivo, en qué casos no, y la evolución clínica del paciente pues así determinará en qué sitio se trata. No es garantía el que se esté en una UCI o en algún otro sitio de curación. Será la evolución clínica de la enfermedad la que determine la solución final de esta persona que, por desgracia, falleció. Ceuta Televisión pregunta, ¿tienen una previsión de cuándo se alcanzará en Ceuta el pico de la curva de contagio? Ya que mientras en el resto del país se reduce, en Ceuta crece por encima del 17%. ¿Con las cifras actuales siguen con la previsión de 186 ingresos en 6 semanas o han variado? Vamos a ver, cuando se hace la previsión de 186 casos, se hace en función de criterios epidemiológicos y de curvas que se llama tasa de ataque. De tal manera que son previsiones. Y en base a esas previsiones se hacen los planes de contingencia. En Ceuta tenemos varias ventajas. Como saben, el inicio de la enfermedad y gracias a que se cerró puertos, fronteras, se restringieron las salidas y las entradas y se aplicaron medidas de contención, pues el inicio de la enfermedad se inició con posterioridad. Entonces, el pico, por así decirlo, pues es probable que en poco tiempo se pueda llegar a alcanzar. ¿Por qué lo digo? Porque los casos que hay en Ceuta
no son casos todos de transmisión comunitaria. Son casos que están focalizados y que todo el mundo conoce porque ya lo hemos dicho en ocasiones, ¿vale? Proceden de un vuelo en helicóptero, procede de retorno de algunos estudiantes que retornaron a su residencia con enfermedad y por lo tanto la transmitieron a miembros de su familia, proceden de una comida particular que también es bastante conocida, donde hay un importante número de casos que a su vez infectaron a miembros de su familia porque se inició de forma muy precoz al inicio de la epidemia, y otros casos que están agrupados. Quiere decir, es mejor, con independencia del número de casos que se tenga o su porcentaje respecto a la población, que los casos estén focalizados a que los casos estén extendidos. Los casos en Ceuta están focalizados, los servicios de epidemiología, tanto de la ciudad como del INGESA, los tiene totalmente controlados y todos, o la mayoría, tienen sintomatología leve y están en sus domicilios, que es donde se debe de intentar que esté, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Ya dije antes que había 76 personas positivas en su domicilio evolucionando correctamente. El Foro de Ceuta pregunta, ¿en base a qué se hacen unas pruebas aquí y otras en Madrid? ¿Cuántas pruebas se han realizado en total y a cuántas personas? Bueno, la base es la siguiente. En aquellos pacientes que tienen sintomatología grave y que se tiene una alta sospecha de coronavirus, tienen criterios de ingreso o forman parte de servicios esenciales, la PCR se hace en Ceuta. Hay que tener en cuenta que la PCR lo que determina es virus, la presencia de virus. Para que sea sensible necesita que los virus en el organismo estén en una cuantía adecuada para que den positivo. Por eso siempre se recomienda el que el paciente esté en observación, se tome la temperatura 3 veces al día, se le llama varias veces al día, dependiendo de si su estado era leve o no, y en base a la evolución se hace. Entonces, aquellos pacientes que tienen sintomatología leve son los que se remiten al Instituto Nacional Carlos III, donde se hace también PCR, como pasa en todos sitios. Hay que tener en cuenta que Ceuta, dentro de las PCRs automáticas, es de los primeros sitios en España donde se empezaron a hacer. El equipo de Ceuta es de los primeros donde se hacen PCRs automáticas, cuyo resultado se da en poco tiempo. El tiempo de respuesta del Carlos III es un poco superior al tiempo de respuesta de Ceuta, porque el Carlos III hace una ingente cantidad de PCRs diarias y en Ceuta pues es más sencillo y el resultado se obtiene en varias horas porque la PCR manual da un resultado más rápido, automática, da un resultado más rápido que la PCR manual. Ese es el motivo porque hay separación de unas muestras de PCR en Ceuta y otras en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Cadena COPE pregunta, ¿se va a utilizar el Puerta de África o alguna de las alternativas ofrecidas por la ciudad? Si no es ahora, ¿cuándo se considera que debería hacerse? Aquí hay que separar dos conceptos. Una cosa es, o dos escenarios. Una cosa es cuando se quiere utilizar una instalación de cualquier tipo para convertirla en una institución sanitaria. Esa competencia es del INGESA y el INGESA puede, a través del Ministerio de Sanidad y por los mecanismos establecidos, ocupar cualquier institución, pública o privada, y convertirla en un establecimiento sanitario, bien para pacientes COVID que necesitasen hospitalización, o bien para descargar el hospital de pacientes no COVID, atenderlos en esa institución
y el hospital tener camas libres para pacientes COVID. Ese es un escenario. Ese escenario en el Ingesa todavía no se ha dado. El hospital tiene más de 100 camas libres, la UBI tiene de 16 camas que tiene ahora mismo, ampliables a 40, tiene 2 enfermos de COVID y, por lo tanto, este escenario no se ha dado todavía en Ceuta en el ámbito asistencial. Otra cosa es que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de sus competencias, y me consta que lo está haciendo, y lo quiero trasladar, se determine que aquellas personas que tengan sintomatología, que no requieran hospitalización y que tengan que estar en sus casas, como hay ahora mismo 74 pacientes, si sus domicilios no reúnen las condiciones adecuadas, se pueda trasladar a un hotel, a un hostal o a cualquier otro sitio donde ese aislamiento se pueda hacer en condiciones adecuadas. Esa competencia es de la ciudad autónoma. Por lo tanto, hay que distinguir si la ocupación de un hotel se hace con fines asistenciales para aquellas personas que necesiten estar en un hospital para descargar el hospital, o son con fines de hostelería a efecto de que una persona con sintomatología leve y no pueda tener aislamiento domiciliario permanezcan en este sitio para hacerlo. La Verdad de Ceuta pregunta, después de que Ceuta haya multiplicado en 15 días los infectados por 8 y la media de transmisiones triplica prácticamente a la media nacional, ¿los contagios son a modo de espiral en núcleos cercanos o se está abriendo ese abanico y expandiendo? De estar expandiéndose, ¿se debe a que el confinamiento de los domicilios no se está llevando de la mejor manera? ¿Hay algún control de esto? Hay un control exhaustivo de los casos. Se está haciendo por 3 vías. Se está haciendo por la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que está totalmente determinando diariamente todos los casos y que está haciendo un trabajo ingente, y desde aquí quiero felicitarlo por el trabajo que están realizando y por la colaboración que tienen con el Ingesa. El Ingesa lo está haciendo a través de 2 vías: al Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales, que está colaborando con la Ciudad Autónoma de Ceuta en los controles de los casos, y un equipo formado por médicos residentes que están ayudando al Servicio de Medicina Preventiva a hacer un tercer control para, entre todos, llevar un seguimiento de los casos. En Ceuta lo que está habiendo es concentración de casos. Por eso a veces hay un pico y la estadística se dispara. Pero no nos llamemos a engaño. Una cosa es que en un momento determinado la estadística se pueda disparar. Hoy, por ejemplo, la estadística no se va a disparar porque el número de casos que hubo ayer es igual al número de casos que hay hoy, ¿vale? Y otra cosa es la realidad. Y la realidad es palmaria. El hospital tiene 2 enfermos en la UCI, el hospital tiene 2 enfermos en el hospital, los pacientes están en domicilio, el hospital tiene más de 100 camas libres plenamente disponibles y la UCI tiene ampliación hasta 40 camas. Por lo tanto, esa es la realidad. Y los datos de PCR y los datos clínicos coinciden con la casuística que está viendo. Si se hicieran pocos test y dijésemos o se pudiera decir que se están haciendo poco, la realidad sería distinta. Tendríamos pocos test y, sin embargo, la UCI llena, planta de hospitalización llena, urgencias llenas. Entonces sí se podría decir qué pasa aquí. Pero la realidad es que concuerda el número de PCR que se han hecho, el número de positivos que se han hecho con la realidad de Ceuta. Y la realidad de Ceuta es que ahora mismo la casuística que hay es baja y el hospital está en una situación bastante favorable a la situación actual. El Faro de Ceuta pregunta, ¿por qué Ceuta tiene que tardar 3 o 4 días en saber los resultados? ¿Y eso no pasa en otros lugares de España? Es que esa afirmación
es un poco difusa. En Ceuta no se tardan 3 o 4 días en recibir eso. Repito, los pacientes que requieren la realización de PCR, en aquellos pacientes cuya situación clínica es grave o requiere hospitalización o forma parte de servicios esenciales, la PCR se hace en Ceuta y el resultado es de muy poco tiempo, varias horas. Por lo tanto, aquellos pacientes que están graves, que requieren hospitalización o forman parte de servicios esenciales, la PCR se tiene en pocas horas. ¿Qué es lo que se hace en Ceuta y en cualquier otro sitio? En cualquier otro sitio, porque para eso está el Instituto de Salud Carlos III. Aquellos pacientes con sintomatología leve, que están evolucionando bien, que tienen su tratamiento sintomático adecuado, son las que se envían al Instituto de Salud Carlos III porque tienen muchísima capacidad de PCR y tienen muchísima capacidad de respuesta. Y ese tiempo de respuesta pues, puede ser de 48 horas. Pero, repito, son pacientes leves con sintomatología leve. Ceuta Actualidad pregunta, ¿cuántos sanitarios están de baja en estos momentos? Y si le preocupa más la falta de personal que los medios de que dispone el hospital en caso de una eventual sobrecarga con enfermos en UCI y uso de respiradores. Sobre el número de sanitarios hay que decir que hay que distinguir. Ceuta, los sanitarios somos ciudadanos normales y por lo tanto estamos sujetos a contagios. Cuando se habla de sanitarios contagiados, el término es sanitarios que se contagien en el uso de su trabajo habitual. En el uso de su trabajo habitual. ¿Qué ocurre? Que cuando se habla de sanitarios hay que distinguir aquellos sanitarios que se hayan podido contagiar atendiendo a pacientes, que sería el dato, aquellos sanitarios que se hayan podido contagiar a través pues, de un miembro de la familia que ha estado malo, de haber acudido a alguna de la comida o alguna de esta situación, que es un contacto comunitario, ¿vale? Entonces, en esa situación, la mayoría de los sanitarios que hay contagiados, que en total son 8, son de transmisión comunitaria, ¿vale? No es de transmisión hospitalaria, y eso hay que decirlo también claro, no podemos meter en el mismo saco una persona que se haya contagiado, siendo sanitaria, pues porque ha recibido el contagio del marido, de la hija, o por haber ido a una comida donde ha habido varios miembros contagiados. A aquellas personas que se contagien con ocasión de su trabajo en el hospital. Por eso hay que decir este dato muy claro y que se comprenda bien cuál es la situación. Porque si decimos que hay 8 o 10 sanitarios contagiados, da la sensación de que hay un contagio en el hospital y eso no es cierto. Radio Televisión Ceuta pregunta, ¿están dispuestos a traer el buque medicalizado de la Armada que reclama la ciudad? Bueno, yo repito, la ciudad, entiendo la inquietud que pueda tener. Yo estoy aquí para trasladar a la ciudadanía tranquilidad y trasladarle lo siguiente. Como todo el mundo sabe, el Ministerio de Sanidad gestiona directamente Ceuta y Melilla, directamente. Por lo tanto, todos los recursos que se necesitasen para Ceuta, dependiendo del escenario en el que se esté, estarán disponibles en Ceuta. Que a nadie le quepa la menor duda. A nadie, ya sean ciudadanos, ya sean entidades, ya sean organizaciones de todo tipo, que tengan la tranquilidad de que el Ministerio estará a la altura de las circunstancias y pondrá a disposición de los ciudadanos lo que se necesitase. Lo que ocurre es que en la situación actual y
el escenario actual, no existe esa necesidad. ¿De acuerdo? Y así lo determinamos tanto el INGESA como la propia Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma. El hospital tiene camas suficientes disponibles, tiene camas de UCI suficientemente disponibles, camas en observación de urgencia suficientemente disponibles, y en el supuesto de que hiciera falta traer un barco medicalizado, en el supuesto, porque hay varios escenarios, un barco medicalizado, en el caso de que hiciera falta ocupar una institución pública de Ceuta o privada, ya sea una clínica, ya sea una residencia, ya sea cualquier otro tipo, se hará. La Ciudad Autónoma de Ceuta ocupó con buen criterio, y se ha trabajado mucho junto con la delegación del Gobierno, en ocupar 2 polideportivos para alojar en el Santa Amelia a menores y los transfronterizos en La Libertad. Y se va a hacer otro campamento. El INGESA actuaría exactamente igual. Puede y tiene atribuciones para ocupar cualquier espacio público o privado para hacerlo una institución sanitaria. Y si aún así fuera insuficiente, pues para un barco sanitario desplegar la UME o cualquier otro dispositivo. Hay que trasladarle a la población, y yo estoy aquí para eso, de que el Ministerio está con todos los recursos disponibles que sean necesarios para Ceuta en el momento adecuado. Y creo también, y quiero trasladarlo aquí, que todas las instituciones, como lo estamos haciendo, tenemos que hacer 2 cosas. Ir de la mano, porque esta batalla solo se gana si vamos todos de la mano, todas las instituciones que participamos y los ciudadanos, y poner todos los recursos disponibles a disposición de los ciudadanos y no sembrar ni dudas ni incertidumbre. Ceuta está actuando correctamente, se están haciendo todas las actuaciones que proceden en cada momento, hay coordinación entre todos los estamentos que intervenimos de una forma u otra en el control de la pandemia, y por lo tanto la ciudadanía puede tener claro de que las cosas se están haciendo bien. El pueblo de Ceuta pregunta, se ha dicho que desde que se decretó el estado de alarma se han realizado más de 500 pruebas, dándose por confirmados 83 casos. ¿Todas las demás pruebas resultaron negativas o todavía quedan pruebas por conocerse el resultado? ¿Cuántas? Ahora mismo no quedan pruebas por conocerse el resultado. El resto de pruebas, a partir de las 83, han sido negativas. ¿De acuerdo? Hoy van a hacerse PCR para determinar a aquellos pacientes que ya han pasado los 14 días y, por lo tanto, hay que ver si persiste la positividad en las PCR o no. Pero pruebas pendientes actualmente no hay. Eso es bueno, en la medida en la que las pruebas de PCR que se están haciendo no va tanto a casos nuevos, sino a confirmar la curación. Por lo tanto, esa es la situación que hay actualmente. Volver a repetir, y también quiero aclarar una cosa. El protocolo del Ministerio determina que aquellas personas que tengan sintomatología leve, que estén en su domicilio, que estén curados clínicamente, quiere decir que estén asintomáticos y esté bien y su médico lo vea y vea que está perfectamente. No necesitan determinación de PCR. Aún así se les está haciendo. ¿De acuerdo? Y puede haber personas que tengan PCR positiva después de 14 días y estén totalmente sanos, porque la PCR que mide virus a veces mide cadenas de virus que están muertos. Y por lo tanto, a veces hay falsos positivos. Por eso, en vez de hacer la PCR a los 14 días, se intenta hacerla un poco más tarde, 2 o 3 días después, para que la sensibilidad sea mayor, porque genera inquietud
el que después de 14 días y estando perfectamente sano pudiera salir una PCR positiva y lo que realmente está midiendo son virus muertos, porque lo que mide son cadenas de ADN. Esa es la explicación por lo cual no es automático el hacer una PCR tanto en el inicio de la enfermedad como al final, ¿vale? No es ni por falta de PCR, ni por falta de pruebas, ni por falta de ganas. Dejémoslo claro ya eso, por favor, de una vez. Desde la cadena SER preguntan, ¿el Ingesa es partidario de abrir el confinamiento si durante el estado de alarma se consigue en Ceuta la no aparición de positivos de forma continuada, teniendo en cuenta que estamos aislados por todas las vías? No, evidentemente no. Primero porque el Ingesa no tiene atribuciones para ello. El Ingesa no tiene atribuciones para ello. Y luego porque hay que explicaros otra cosa. Y eso se ha venido explicando a través de los mensajes que se ha trasladado desde el Centro de Alerta de Emergencia. A Ceuta, aún yendo las cosas bien, se tiene que seguir el aislamiento y se tiene que seguir durante un tiempo. Esta es la primera oleada de infectados por coronavirus. Si no se hace la desescalada de forma paulatina, si se levanta el aislamiento antes de tiempo, podría haber una segunda oleada que habitualmente es peor que la primera. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia. Ni Ceuta está en disposición, por los datos buenos que pudieran aparecer, de levantar el aislamiento. No es competencia tampoco nuestra, ni de la ciudad, ni del Ingesa, sino del propio Ministerio, la que determina el momento de hacerlo, pero si me pide mi opinión personal, por supuesto que no hay que levantar el aislamiento. Queda todavía tiempo y gracias a eso, los resultados pueden ser menos malos de los que se podía esperar. Los pacientes podrían seguir estando en sus domicilios y curarse perfectamente. Esa es una de las cuestiones que quería trasladar. ¿Me preguntas si quieres hacer alguna última consideración? Sí, quiero hacer una consideración y una explicación. En estos días se está hablando mucho de los test rápidos de determinación de anticuerpos frente al coronavirus. Primero hay que dar la explicación y luego lo que va a pasar en Ceuta. Hay que diferenciar diagnóstico y tratamiento. Para el coronavirus, el tratamiento se realiza desde el primer día y dependiendo de la situación clínica. Desde el primer día y dependiendo de la situación clínica. Por lo tanto, los enfermos están tratados todos, acorde a su situación clínica. Luego estamos con el diagnóstico. No existe ninguna prueba, ninguna, actualmente, que se pueda realizar para coronavirus de forma precoz. Precoz significa desde el momento que se tenga un contacto hasta el que se hace la prueba. No existe. Las pruebas hay que hacerlas cuando el paciente o bien tenga virus y se hace la PCR, o bien tenga anticuerpos y entonces se hacen los test rápidos. Porque si no, si se hace de una forma precoz, y aquí hay una confusión entre lo que es rápido y lo que es precoz, que voy a explicar, si se hace de una forma precoz, muy pronto nos saldrán falsos negativos. Y tendremos personas que podrían estar infectadas y le demos una prueba negativa. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente cantidad de virus y por lo tanto la PCR dará negativa, o porque no tiene suficiente cantidad de anticuerpos y los test rápidos darán un resultado negativo. Eso crea una falsa sensación de seguridad y a su vez hace que falsos negativos, o sea, son pacientes que habiéndole dado la prueba negativa, están infectados, tengan la sensación de que están sin infectar y puedan infectar a otras personas. Por eso
se determina que todos los pacientes tienen que estar sintomáticos y haber pasado en un periodo de aproximadamente 4 o 5 días desde el inicio del contacto, desde el inicio de los síntomas, o que en ese momento esté sintomático. En ese contexto se va a hacer en Ceuta y a lo largo del día de hoy saben que el Ministerio de Sanidad ha distribuido a lo largo del fin de semana una ingente cantidad de pruebas. A lo largo de hoy llegarán a Ceuta 1.200 test rápidos que se van a hacer en estas circunstancias, dependiendo de los criterios epidemiológicos que volvemos a repetir. Siguen siendo pacientes sintomáticos, pacientes que tengan necesidad de ingreso, criterios de ingreso hospitalario, etcétera, o que hayan pasado ese tiempo de 4 o 5 días desde el inicio de los síntomas. ¿Por qué se le llama test rápido? Porque la respuesta que da es más rápida que la PCR. La PCR se da una respuesta en varias horas y el test rápido lo da en minutos y mide anticuerpos. Pero no se puede hacer de forma precoz, o sea, cuando haya pasado poco tiempo del contacto, porque al paciente no le ha dado tiempo a crear anticuerpos y, por lo tanto, la prueba saldría negativa. Y en los casos en los que la prueba sea positiva, hay que confirmarlo por PCR y, si se hace de forma muy precoz, tendríamos un falso negativo que habría que confirmar con PCR. Esos son los protocolos y esa es la forma de actuación que hay que hacer. Y ya por último, pues volver a lo mismo, ¿no? Creo que es tiempo de que todos los que estamos actuando en esta situación, primero, la ciudadanía, permanezca en sus casas, haga sus medidas higiénico-sanitarias, que ya se ha dicho en bastantes ocasiones, aislamiento domiciliario y social, medidas higiénico-sanitarias, lavado de manos, toser en el antebrazo, limpieza de superficies, sobre todo aquellas superficies que se utilizan más, aislamiento social, no salir de casa ni para ir a la casa de nadie, intentar abastecerse sin salir a la calle de productos alimenticios o de otro tipo, a través de cadenas de distribución que tienen supermercados, etcétera. Pedir a continuar a profesionales sanitarios, a Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, Delegación del Gobierno, Ciudad Autónoma de Ceuta, Ministerio de Defensa, todos los que estamos actuando en esta situación, ir de la mano, aunar esfuerzos, porque solamente con actuaciones conjuntas de todos sacaremos adelante este tema y tendremos unos resultados aceptables para la situación de pandemia que hay en todo el mundo. No olvidemos que hay 1/3 de la población mundial recluida en sus domicilios. Y no olvidemos que hay situaciones y hay otras provincias, no solamente en España, sino también en otros lugares de Europa, donde la situación es muy, muy crítica. Así es que sigamos por ese camino y tengamos presente que saldremos adelante y que todos los medios y todos los recursos públicos están y estarán a disposición de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Fuera.